Queridos amigos de Reacciones, sean ustedes bienvenidos a este episodio número 5, Las Naciones, segunda parte. Estamos dándole continuidad al tema que estudiamos en el episodio anterior. Así que si ustedes prestaron atención, estaremos hablando un poquito acerca de estas relaciones de poder y también acerca de la sucesión de los reinos terrenales que entran en contraste con el reino de Dios. Pero bueno, antes de entrar en materia, déjenme recordarles que estamos completamente en vivo a través de las plataformas de YouTube, Facebook y también en Spotify. Nos pueden encontrar como Adventistas Norte de Chiapas. Búsquennos por allí, denle me gusta y compartan para que nuestra comunidad siga creciendo. Pastor Carlos Castillo, me da un gusto enorme compartir los micrófonos contigo. ¿Cómo te encuentras en esta ocasión? Muy bien, Pastor Roberto, igual un gusto estar en un episodio más y por supuesto interesante, ya que daremos continuidad al episodio que vimos la semana pasada. Sin embargo, también hay algo muy importante que tú tienes para nosotros y es recordarnos el versículo para esta semana. Que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 10. Dice de la siguiente manera: estén quietos y conozcan que yo soy Dios, exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmos 46, 10. Les invitamos para que podamos memorizarlo, ya que será el texto clave que nos acompañará en el estudio de esta semana. Y también tenemos por allí una pregunta clave. Pastor Carlitos, ¿quieres compartir con nosotros? Por supuesto, la pregunta para este episodio es la siguiente. Presten atención y preparen también su reacción, su respuesta. ¿De qué manera las bestias de Apocalipsis reflejan la repetición de los errores de Babel? ¿De qué manera las bestias de Apocalipsis reflejan la repetición de los errores de Babel? Y bueno, vamos a estar interactuando acerca de esta temática tan profunda, pero para ello tenemos una estructura, una propuesta de estructura que se compone de 3 secciones. La primera, contraste entre reinos. La segunda sección es del poder humano a la soberanía divina. Para finalizar entonces con un reino eterno y un redentor glorificado. Así que ya lo saben, no se despeguen, esto es Reacciones. Comenzando entonces la primera sección, contraste entre reinos, vamos a ver la primera idea que se encuentra en el día sábado. Los gobiernos humanos usurparon el gobierno divino, provocando un caos que solo Dios puede restaurar. Carlos, hemos estado hablando de relaciones de poder, de cómo el ser humano quiere ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Y entonces decíamos, ¿no?, que es este fenómeno donde cada ser humano quiere tomar el trono sin importar pasar por encima de los derechos de alguien más. Es como un hambre insaciable que el ser humano tiene de poder, pero en realidad lo único que esto produce es caos, desorganización, violencia. El ser humano quiere encontrar la paz, pero de manera paradójica encuentra guerras y sufrimiento, ¿no? Sin duda alguna, esto es lo que vamos a ver durante este episodio que nos habla de la segunda parte de las naciones. Y justamente en la segunda idea que presenta esta sección nos menciona que rechazar el gobierno de Dios trae esclavitud, no libertad ni sabiduría. Y en el contexto de lo que menciona el día domingo, Pastor Roberto, observamos y vámonos otra vez al principio. Y nos menciona el primer mandamiento, como tal las indicaciones que Dios le había dado a Adán y a Eva, de que todo lo que tenían estaba a su alcance, estaba a su disposición, solamente no debían de comer de un fruto. Ahora, el jardín del Edén era como un aula, se menciona que era como un salón de clases donde el pueblo de Dios podría interactuar con su Creador. Y Él les iba a enseñar sin cesar a ellos, obviamente, y a su descendencia más acerca de Dios. Ellos tenían la oportunidad, Pastor Roberto, de estar ahí, de conocer a Dios. Sin embargo, hay una interrogante que parte de esta situación.
¿cómo es posible que el conocimiento haya estado prohibido? Es decir, Dios les dijo, de todo pueden disfrutar, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no. Ahora, no es siempre útil, pregunta, no es siempre útil experimentar y saber más. Bueno, desde la dinámica bíblica, en este caso, no, porque Así era es. un conocimiento por experiencia de Exacto. lo malo. Ujú. Dios quería evitar que el ser humano tuviera pues esa trágica experiencia, Ujú. lo cual pues hace eco de la enseñanza, ¿no?, que encontramos allí en la idea número 2 de rechazar el gobierno de Dios. Trae como resultado la esclavitud, Sí. no libertad ni Sí, sabiduría. nos lleva al mismo principio, donde justamente Adán y Eva rechazaron al desobedecer el gobierno de Dios. Ujú. Y justamente nos presenta otra parte cuando el mismo pueblo de Dios buscó a su primer rey después de dejar la autoridad a Dios, el gobierno de Dios, quisieron gobernarse a ellos mismos. Ujú. Y eso nos trae y nos demuestra, es lo que vamos a ver ya más a fondo en las siguientes ideas, Ujú. cómo a medida de que los reyes de Israel se volvieron cada vez más malvados y el pueblo de Dios vivió las consecuencias de este proceso. En cierto sentido lógico, porque después del pecado, de la desobediencia, la humanidad se va degradando. Y Ujú, vamos a ver justamente eso un poco más adelante. Por ejemplo, en la idea número 3 tenemos que los reinos del mundo son pasajeros. ujú. En cambio, el reino de Dios permanece para siempre. Es Amén. algo, una verdad que está allí en las Escrituras. En el libro de Daniel, estamos analizando algunos símbolos proféticos. Encontramos, por ejemplo, una visión que refleja la historia del mundo hasta el fin de los tiempos. Ujú, Una gran imagen bañada en diferentes metales, ujú. comenzando con una cabeza de oro. Oro. Luego vemos por allí unos brazos de plata, vemos un abdomen, un vientre de bronce, después encontramos unas piernas de hierro y finalmente terminamos con barro, con hierro entremezclados allí, como una degradación de estos Ujú. metales, comenzando con la belleza, el esplendor del oro, pero después uno a uno se va degradando hasta quedar prácticamente en algo sin valor, que es Ujú. así la tierra, ¿no? El Sí. barro. Y esto es algo que se puede resaltar aquí, Pastor Roberto, esa degradación. Porque si Ujú, habláramos en el orden valioso de los metales ujú, que se presentan aquí, de lo que formaba esta figura, esta ujú, estatua, que de paso, Pastor Roberto, dialogábamos hace unos instantes, ujú, de la representación en las naciones, desde ujú, el mismo principio que representaba la nación babilónica, ujú, su poder, su imperio, y cómo va en degradación, ujú. es decir, hasta terminar del oro en el En el barro barro. cocido. Que no se refiere, para aquellos que estudian un poquito de historia universal, no se refiere estrictamente a que hayan sido imperios débiles, Ujú. porque en realidad pues encontramos que algunos de ellos alcanzaron a expandir sus Sí, territorios fueron reinos muy muchas poderosos. fronteras, pero la degradación a la que se refiere aquí es a la degradación moral, no Exactamente. al poderío, no Ujú. al imperio como tal, sino a la capacidad de desconfiar de Dios, de desobedecer y en este caso de pervertir el mensaje bíblico, porque el barro con el hierro entremezclado es una alusión precisamente a que se ha desvirtuado un Sí. mensaje Ujú. y entonces se mezclan con elementos de la verdad y el error, Que contaminan más que edificar. contaminan el mundo y Sí, contaminan la mente de millones de y personas. creo que ahí, Pastor Roberto, el cierre del último episodio nos dejaba muy en claro Ujú, en el sistema que justamente establecido por Jesús, la forma de su liderazgo, de su servicio, del gobierno mismo de Dios, nos presentaba esta parte para poder comprender lo que tú mencionabas, que la perversión, el crear un gobierno que más que poder cambiaba los principios de Dios. ujú, A eso se está refiriendo en la degradación que tú nos estás mencionando. ujú. Y para ello es muy importante recordar en qué se basa el gobierno de Dios. Jesús mismo fue la clave que representaba la figura directa de Dios representada en Cristo Jesús. Y su mismo sistema de liderazgo nos dejó en claro. Él vino, dice, a servir. Y el contraste que vemos precisamente es que en tanto el ser humano quiere conquistar el poder para someter a los demás,
vemos a un Dios que usa el poder para servir. Ujú. Y mientras que vemos al gobierno humano que se va degradando poco a poco hasta llegar a la nada, el gobierno de Dios se caracteriza, por ejemplo, hay imágenes del reino de Dios donde hay calles de oro, un palacio de oro, ¿no? Ujú. Referencias pues a la riqueza que Sí. existe. Y ahí hay un contraste bien marcado. Entonces, justamente hablábamos también, por ejemplo, de los avances científicos que han existido a lo largo del tiempo, que el ser humano ha logrado, avances y desarrollo en tecnología, en Ujú. educación, en las ciencias. Por ejemplo, después, cuando llegó el tiempo de la Ilustración, la humanidad pensaba, ¿no?, que iba a lograr a Sí, un desarrollar su progreso. máxima capacidad del progreso. Y pensadores, por ejemplo, como Charles Darwin, Karl Marx y otros pensadores del siglo XIX argumentaban a favor de que el ser humano está en una evolución ascendente, que el ser humano se va perfeccionando y se hace mejor, pero nada más alejado de la realidad. Después, justamente de estos pensamientos que auguraban un mejor desarrollo para la humanidad, viene la Primera Guerra Mundial y Ujú. viene a desbaratar todo este plan de la humanidad de alcanzar el progreso, y ahora hay un golpe de realidad de que pues la humanidad se sigue degradando, Sí, ¿no? mientras el ser humano piensa que está progresando, Pastor Roberto, el golpe del histórico que nos menciona de la Primera Guerra Mundial con más de 200 millones de muertos, pues en vez de verse figurado como un avance, te deja en incógnita, ¿no? ¿Será que la humanidad estaba progresando realmente? Ujú. Sí, sin duda que pues ahí queda enmarcado bien el contraste que hay entre los reinos, el reino de Dios y el reino de los seres humanos. Ujú. Vamos entonces a ir a la sección número 2, pero les recordamos nuevamente, Pastor Carlitos, nuestra pregunta clave para que preparen sus emojis allí en casita. Claro que sí, la pregunta para este episodio es la siguiente. ¿De qué manera las bestias de Apocalipsis reflejan la repetición de los errores de Babel? Quizá en su momento vamos a platicar un poquito de por qué hay esta conexión con Con Babel, Babel, ¿no? exactamente. Precisamente, ¿Alguien bueno. puede llegárselo a preguntar? Exactamente, bueno, que fonéticamente ya hay un indicio, Una ¿no? conexión. Babilonia, Ujú. Babel allí, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos un poquito. Sección número 2, del poder humano a la soberanía divina, perdón. Ujú. Del poder humano a la soberanía divina. Y entonces ahí vamos a ver la idea que aparece en el día martes, Pastor Carlitos. Sí, después de que vemos ahora la figura de una estatua con Daniel, ahora miramos un contraste, ahora miramos imágenes de bestias, que de alguna manera a Daniel se le muestra el mismo tema que a Nabucodonosor, es Ujú. decir, quien vio el sueño obviamente fue Nabucodonosor, pero ahora desde una perspectiva diferente. En lugar de una estatua, ve una serie de naciones que surgen del mar como resultado del viento que agita las aguas. Es lo que está observando en el texto de Daniel 2. Y Ujú. esto encontramos que obviamente de alguna manera las naciones que están representadas aquí en estas bestias van surgiendo entre el mar que representa la multitud y Ujú. que también la analogía que representa los vientos, la agitación, describe justamente ese proceso que han vivido las naciones. Ujú. Tú mencionaste que no se refería a la condición de poder, Ujú. es decir, fueron naciones poderosas Sí. que surgen y que de alguna manera ejercen un dominio. Dominio. Pero Ujú. aquí viene la primera idea que vemos en esta sección número 2. Las bestias ejercen su dominio temporalmente. Es decir, todo esto estaba en el plan perfecto de Dios. Ujú. Y lo vemos de alguna manera que, aunque obviamente produce caos, Ujú. justamente en el Nuevo Testamento, en la época del Nuevo Testamento y en los siglos siguientes, el pueblo de Dios continuó sufriendo bajo el dominio de imperios que se mencionan en la historia. Y Ujú. eso, con toda la agitación que presenta, también nos lleva a comprender que esta agitación, este surgimiento de naciones poderosas, aunque afectaba la paz de ellos, llegó el momento, Pastor Roberto, que históricamente también llegó a dañar al pueblo de Dios, en Ujú. el contexto de que ellos quisieron también su rey y que también esas costumbres y tradiciones se llegaron a filtrar en el pueblo de Dios y que ellos de alguna manera llegaron a tener el paganismo dentro de ellos. Finalmente es parte de la convivencia que hay, Ujú.
entre pues dos fuerzas que se repelen una a la otra, el bien y el mal. Pero me gusta pensar en esto, Carlitos, y a todos los que nos están viendo, considerar esto. Las bestias, los animales que Daniel ve en la visión son animales genéticamente modificados. Podría decirse también que son pues mutaciones, porque vemos a un león con alas, y vemos, por ejemplo, también a un leopardo de 4 cabezas, vemos una bestia horrible que surge del mar. El mar aquí viene a ser, esta agitación de mar viene a ser precisamente esa hambre del ser humano de tener poder, de ejercer dominio. Y entonces, pues es lógico, ¿no? Todos los seres humanos están buscando, se pelean unos a otros, quiere ejercer alguien la supremacía. Pero cuando miramos las bestias, aunque sean monstruosas, aunque sean animales irreconocibles, siguen siendo creación. Y al final Dios tiene el poder sobre la creación. Aunque esta creación se está malogrando, aunque esta creación quiere disociarse de su creador, quiere separarse de su creador, aunque estos animales, por sus decisiones, por su deseo egoísta de dominio, se están haciendo daño y se están degradando, Dios sigue teniendo poder. Amén. Y finalmente Dios ejerce, ¿no? Su juicio. No es que Dios no quiera que haya paz, no es que Dios no quiera terminar con el mal, pero necesita darle espacio a la mentira para que se descubra a sí misma. Y es por eso que en la línea temporal, en la línea histórica del tiempo, Dios permite que todas estas bestias ejerzan su dominio, pero ninguna permanece. Una termina, sucede la otra, y entonces vemos una secuencia interminable. Hasta el día de hoy, los gobiernos, las personas buscan el poder y el poder se transfiere de uno a otro, pero no vemos a alguien que esté allí permanentemente. Nadie puede. Sí, y hay algo muy importante, Pastor Roberto, que me gustaría resaltar, que está en la segunda idea de esta segunda sección. Cuando los hombres gobiernan sin Dios, incluso tierras que un día fueron refugios de libertad se corrompen. Y se refiere específicamente a una tierra de la cual habla la profecía. Exactamente. ¿No? Y esto es en el sentido espiritual que nosotros tenemos que llegar a comprender. ¿Por qué? Porque hablábamos justamente de ese pueblo especial, el pueblo de Israel, una nación santa, un pueblo que había sido llamado con un propósito y que llegó también a corromperse. Ahora, cuando nosotros vemos aquí en el día miércoles hablando entre la tierra y el mar, justamente una mezcla de la tierra y del mar, y hablando en este sentido, la tierra puede representar quizás al mundo ordenado o de alguna manera también a la tierra de Israel. Y mientras que el mar se refiere, dice, a las naciones gentiles que la amenazan, es decir, las que estaban contra él, y así como hicieron guerras, llegaron a contaminarle, no solo hablando en poder, sino también en sus hábitos, costumbres. Podemos pensar igual en el agua, por ejemplo, ahora que estamos estudiando Génesis capítulo 8, hablando del diluvio, el agua sirve para ejecutar el juicio divino, pero el agua tiene un poder enorme. Y cuando las aguas se revolotean, entonces hay agitación, una embarcación se tambalea, se mueve de un lado a otro y está en riesgo de colapsar, de hundirse. En el caso de la profecía, las aguas representan entonces el tumulto, la efervescencia, todo este movimiento que espera que surja alguien que domine. Entonces hay una confrontación de ideas, de planes, de proyectos. Finalmente a eso se refiere, ¿no? Y cuando dice que surgen del mar, una bestia que surge del mar, entonces se refiere a que surge de un entorno donde hay muchas personas que quieren tener poder, que se están peleando entre ellas por el poder. En el caso de la tierra, además de que la tierra, pues hablando en el lenguaje de la creación, en el lenguaje simbólico y figurado, la tierra representa nuestro hogar. Entonces, desde esa narrativa. Pero también mencionabas, ¿no? La tierra prometida, la tierra de Canaán. Cuando se describe de esa manera, entonces se presenta como un lugar donde hay estabilidad, donde hay orden, donde surge una nación, pero surge bajo postulados de respeto, de igualdad, que precisamente es lo que ocurrió con la nación de los Estados Unidos.
justamente Así es. pues que nosotros entendemos por allí, ¿no? Dándole lectura a Apocalipsis 12, 15 y 16, nosotros entendemos que hay una bestia que surge de la tierra y se refiere a que no surge de un conflicto, no surge de problemas, de quién va a prevalecer, sino que surge de la comunión de personas que vienen escapando Ujú. y que vienen Una huyendo persecución. y que ahora dicen, vamos a sentar las bases de un reino incluso sobre los fundamentos de la ley de Dios. Así es. Y así surge en los Estados Unidos. Sí, hablamos un poco obviamente de este grupo de personas que en la historia se menciona al famoso Nuevo Mundo y que van y fundan sus colonias en Estados Unidos de Norteamérica. Ujú. Y esto, Pastor Roberto, nos presenta justamente el objetivo de este episodio en la guía de estudio, mostrarnos el panorama de las naciones en un sentido de reflexión. Y estamos llegando a un punto muy importante que es la respuesta, la reacción a nuestra pregunta de este episodio. ¿De qué manera las bestias de Apocalipsis reflejan la repetición de los errores de Babel? Y justamente esa es la pregunta a la que vamos a reaccionar en este momento, Pastor Roberto. No sé si ya pensaste en tu emoji, ya lo tienes listo, tu respuesta. Bueno, Carlitos, yo reacciono con el emoji del fuego. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera, desde lo que yo estoy analizando, representa el hambre que tiene el ser humano, los gobiernos terrenales, de ocupar el lugar de Dios. Y en el caso de ese fuego, de esa hambre de poderío, es la que va a terminar destruyéndolos, así como los habitantes de Babel, que querían construir un edificio que llegara hasta las alturas del lugar de Dios, representando así su poderío. Entonces, el ser humano tiene esta hambre egoísta y eso es lo que va a destruir al mismo ser humano. Ese deseo de querer ocupar el lugar de Dios es lo que va a terminar destruyendo a la humanidad. Ese fuego termina consumiendo a la humanidad. A la humanidad. Qué interesante reflexión, Pastor Roberto. Respondiendo un poco a la pregunta que estamos analizando de la repetición de Babel, bueno, recordamos un poco de la historia hablando de Babel, de un pueblo que quería construir una torre que llegara al cielo y para que no hubiera destrucción otra vez. Entonces, en ese contexto, Dios confunde sus lenguajes y la torre no se llegó a su conclusión. Así es. Así que los propósitos para esa generación eran llegar a tener igual poder, llegar a tener la supremacía, cosa que no fue posible. Se vuelve a repetir esta constante. Mi emoji, Pastor Roberto, es alguien que está pensando ¿por qué? Porque la historia se vuelve a repetir. Pero más que el hecho de ver la historia repetirse en las naciones, creo que es un momento de reflexionar al ver que la historia se está repitiendo. Porque esto no es algo que podemos ignorar. Hablamos de naciones reales, hablamos de naciones bíblicas que siguen su curso, su nombre aún en nuestra generación y que la historia se sigue repitiendo. Y es ahí el punto de reflexión, por ello mi emoji de reflexión, en que nosotros tenemos la oportunidad al ver la figura de las consecuencias de las naciones y del mismo pueblo de Dios, Pastor Roberto, cómo llegaron a ser oprimidos, a ser esclavos y a ser perseguidos. Y que de alguna manera nosotros en el contexto actual vamos a enfrentar estas situaciones y es tiempo de reflexión, tiempo de meditar en el lugar que nosotros nos encontremos, si damos la autoridad a Dios o también repetimos la historia de buscar imponer nuestra autoridad. Que viene a ser una lucha por nuestros corazones que se gana desde la humildad y el sometimiento a Dios. Bien, queridos amigos, ustedes que están allí viéndonos ahora mismo, pongan ahí en la caja de comentarios sus emojis, explíquenos por qué están eligiéndolos. Déjenos ahí un comentario de su respuesta a esta pregunta que les acabamos de dar, de qué manera las bestias de Apocalipsis reflejan la repetición de los errores de Babel. Bueno, el ser humano destruyéndose a sí mismo, básicamente es lo que la guía nos está diciendo. Y vamos a entrar a la última sección, a la sección número 3. Vamos a ver aquí esta idea de un reino eterno y un redentor glorificado. Vamos entonces con la idea del jueves. Carlitos, un movimiento profético global anuncia la caída de reinos y el reino eterno. Profetizar de nuevo. ¿Por qué y para qué?
Recordando con la imagen de la estatua que vio Nabucodonosor, que interpretó Daniel, al final hay una roca que derriba, hay una piedra que derriba esta imagen y que representa proféticamente al gobierno de Dios, a Jesucristo mismo. Okay. Ahora vemos justamente una vez más en Apocalipsis un momento crucial también en la historia, cuando el mundo está en peligro. Entonces se establece la obra de la iglesia remanente en beneficio de muchos pueblos, de muchas naciones, como lo describe Apocalipsis 10:11. Y esta obra justamente nos lleva a ver que el movimiento político global que sucede es un movimiento profetizado, que también al final de todas estas naciones, de todos estos gobiernos de que buscan tener la autoridad, también se va a establecer el reino de Dios. De esa manera, entonces, podemos ver un llamado, hay una invitación clara a entender que Dios tiene el pleno conocimiento de lo que ocurre en el futuro, pero también quiere tener un pueblo que anuncie las buenas nuevas esa es nuestra parte de salvación. Justamente esa es la función, ¿no? de predicar, de anunciar, que al final, por fuertes que parezcan los demás imperios, Dios va a establecer su reino. Amén. No hay que olvidarse que además de los metales, que además de los animales, nuestro Señor Jesucristo un día termina ya finalmente con esta sucesión de imperios. Un día Dios va a terminar con el hambre de poder del ser humano para Él establecer su reino eterno, un reino que se funda en el amor, en la humildad, en la misericordia. Y nos toca a nosotros entonces decirle a las personas que falta muy poco para que se haga realidad ese sueño. Sin duda, y basta también, Pastor Roberto, con ver a Jesús. Y en la última idea de la sección 3, las cicatrices de Cristo revelan su poder, su amor y su victoria eterna. Cuando miremos a Cristo allí en la tierra prometida, no necesitaremos mayor demostración que ver las marcas. Habrá una evidencia palpable. Así es, la marca de la guerra, todo el dolor, el sufrimiento que quedó atrás, allí estará demostrado y será la muestra inequívoca de que Dios siempre tuvo la razón y que el costo de que el ser humano quisiera usurpar su lugar fue demasiado alto. Así es. Finalmente, pues, podremos disfrutar ese reino maravilloso de Dios. Queridos amigos, ha sido lindo reflexionar en esta lección número 5, en este episodio número 5 de nuestra guía de estudio. Y bueno, hablar de las naciones. Así es como cerramos este tema que fue abordado en 2 tópicos. Siempre es un placer que estén acompañándonos. Recuérdenlo, todos los lunes en punto de las 7 de la noche. Tenemos una cita a través de Facebook, de YouTube, de Spotify. Nos pueden encontrar. Pastor Carlitos, que compartan con familia y amigos para que sigamos creciendo esta comunidad. Por supuesto, esa es una herramienta para que usted pueda compartirlo en su grupo pequeño, también con sus familiares, amigos, y no deje de perderse ningún episodio preparado especialmente para cada uno de ustedes. Les esperamos en el próximo episodio y esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, prepararme cabalmente para la